¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. ¿Me logran escuchar? Buenas tardes, doctora. Sí, Sí. Si prendo la cámara, bajará la calidad. Vean. Ahora sí no veo nada. Joseph, sí, doctora, dígame. ¿cómo estás, Joseph? Buenas tardes. Una consulta ahí. ¿Puedes visualizar si se está grabando? Sí, doctora, se está grabando ahorita. Sí, ¿verdad? Ya, entonces ya somos 5:40. Creo que ya podemos iniciar, ¿sí? Creo que sí, doctora, aunque somos más. Creo que somos como Ya, 10 ¿no? personas. Ya, entonces, ¿cómo están? Vamos a empezar. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Soy la doctora Lisbeth Wong Marzano del Hospital de Policía. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre rehabilitación en lesiones por trauma acumulativo. En realidad, este tema es bien amplio, ¿no? Dado que vamos a encontrar, pues, generalmente será en los puestos laborales, ¿no? En los trabajos, las jornadas laborales, también, incluso también lo podemos ver en las amas de casa, ¿no? En todo lo que respecta que tenga que ver con músculo esquelético, ¿no? Entonces aquí tenemos la agenda que vamos a tratar el día de hoy y empezamos con las generalidades. Entonces, ¿qué podemos decir por lesiones por trauma acumulativo? Como bien, como bien, como bien podemos evidenciar aquí, la terminología pues empleada para la terminología aquí empleada va a ser para el sobreuso pues, de los tejidos blandos, ¿no? Esto va a incluir que las personas van a tener esta patología cuando van a tener movimientos repetitivos, ¿no? Y eso va a generar un trauma. Y este trauma va a ser acumulativo a medida que vaya pasando el tiempo y que el paciente pues no refiere a alguna molestia, ¿no? Y esta terminología empleada de lesión por trauma acumulativo es en relación a NIOSH, ¿no? ¿Qué es NIOSH? Es el Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad Ocupacional. Entonces, estas lesiones van a estar originadas cuando el paciente o el trabajador va a estar expuesto por largas horas laborales y de una forma continua y repetitiva ante una misma acción, ya sea fuerzas externas, como por ejemplo lo que está haciendo uso para trabajar, y eso va a interferir pues con la función a nivel esquelético, a nivel de los ligamentos, tendones, ¿no? La parte osteomuscular. Entonces vamos a ver que las lesiones por trauma acumulativo van a constituir una categoría de enfermedades laborales pues de crecimiento rápido, porque hoy en día vamos a ver que todo está industrializado, ¿no? Las máquinas van a depender de un operador y ese operador pues son las personas que tienen a cargo el adiestramiento, ¿no? Y conducción de estas. Cuando un trabajador pierde pues se enferma, pues más costo le acarrea pues a la empresa, a la industria, ¿no? Es por eso que hay un
ocupacional que se va a encargar de evaluar los puestos laborales. ¿Para qué? Para que estos trabajadores tengan menor injuria, menor lesión y menos ausentismo, y por lo tanto va a repercutir menos en cuanto a dinero se traduzca, pues, ¿no? Es mejor prevenir a que hacer un tratamiento, ¿no? Y que falte, pues, ¿no? Porque el que falte un operador o un trabajador va a significar que tiene que venir alguien a cubrirlo y esa persona se le tiene que adiestrar en cuanto a la actividad que estaba haciendo el anterior, pues, ¿no? Entonces, aquí viene la prevención. Entonces vamos a evaluar diferentes factores predisponentes que van a hacer de que pueda este paciente tener pues una lesión por trauma acumulativo, como podemos evidenciar aquí en estas imágenes, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en el home office, ¿no? Estamos la mayoría de nosotros sentados, pues haciendo una actividad mecánica, que es el digital, el de estar manejando el mouse, de estar tecleando. Entonces, si nosotros no tenemos un buen acondicionamiento, tanto en lo que es infraestructura, ¿no? En lo que es la luz, lo que es el ruido, lo que es mi escritorio, mi silla, ¿no? Si yo no estoy, no tengo instrumentos adecuados para trabajar, entonces voy a incurrir a que voy a tener una lesión tarde o temprano, ¿sí? Como por ejemplo, ahí podemos ver, pues, no, la imagen, ella se está quejando pues, de un dolor a nivel cervical. Lo más probable sea que el escritorio, bueno, la silla esté muy alta y ella tenga que estar en una postura sifótica para poder digitar y ver, ¿no? Vemos acá que el señor pues está conduciendo, ¿no? El movimiento que el que tiene que hacer para girar, ¿no? Rotar derecha, izquierda. Estos pacientes tampoco no pueden estar sometidos a tantas horas, por ejemplo, conduciendo, ¿no? Tiene que haber horas en las cuales tiene que descansar y hacer el estiramiento respectivo, ¿no? Igual aquí, ¿no? Las secretarias, los operadores, los que están en call center, ¿no? Los que están digitando, también tienen un factor de acuerdo a la ergonomía, donde se van a desarrollar ellos. Entonces, las evaluaciones de los factores predisponentes, entonces, evaluar un puesto de trabajo, generalmente vamos a tener que recurrir a métodos de evaluación del puesto de trabajo, ¿no? Uno de ellos puede ser la guía de levantamiento, ¿no? Que es la del Instituto Nacional de Salud e Higiene de Trabajo. Esta es una guía que es para levantamiento de carga, ¿no? Entonces, vamos a ver que un puesto de trabajo, dentro de un puesto va a existir diversas tareas, ¿no? Y cada tarea va a tener factores, diferentes factores de riesgo que pueden estar presentes. Entonces, todo es una cadena y toda esta cadena tiene que ser evaluada, ¿no? Entonces, lo que se va a evaluar aquí es la presencia del riesgo ergonómico que va a existir entre el puesto laboral y el trabajador, ¿sí? Entonces, el método que debe escogerse va a ser en función ¿de qué? Del riesgo que se desea valorar, para que se impida, ¿no? Si es un riesgo de carga, entonces se valorará con una escala de carga mecánica, ¿no? Si queremos evaluar a cuánto sometido, a cuánto estrés en la parte administrativa está sometido este trabajador, se evaluará con una escala, ¿no? De acuerdo a lo que quiero yo evaluar, ¿no? Entonces vamos a ver que si el nivel del factor, por ejemplo, ¿no? De riesgo de levantamiento de carga es una tarea o no suficientemente elevado como para poder ocasionar un trastorno musculoesquelético. Entonces, ¿qué son estos trastornos musculoesqueléticos, no? Generalmente van a ser lesiones, como podemos ver aquí, que van a estar originadas por los traumas acumulativos que se van a desarrollar pues gradualmente en un tiempo prudencial y que van a ser resultados de ¿qué? De los movimientos repetitivos que va a hacer pues el trabajador, ¿no? De una parte específica de acuerdo al área donde está. Por ejemplo, las secretarias o los que digitan va a ser a nivel cervical, los de carga va a ser a nivel lumbar, ¿no es cierto? Los que suban y bajen las escaleras, ¿no? Va a ser a nivel de rodilla. Los que tengan que hacer reponedores o tengan que hacer movimientos repetitivos sobre la cabeza, hacer esto con los hombros, también donde será la molestia o el daño va a ser alrededor, pues, de la articulación del hombro acromioclavicular, ¿no? Ahora, la etiología
vamos a ver que va a existir cuatro grupos que van a tener factores de riesgo, ¿no? Uno de ellos, los factores individuales, ¿no? Esto va a hacer referencia a la capacidad funcional que va a tener el trabajador, ¿no? Otros puede ser lo que es pertinente al mismo trabajador, ¿no? Por ejemplo, los hábitos que va a tener, ¿no? De fumar, tomar bebidas, de la edad, ¿no? Del género, cuánto pesa, de las patologías coexistentes que ella pueda tener o cómo ingresa, pues, ¿no? A laborar, con qué antecedentes está ingresando. ¿Sí? Porque se ha visto pues que algunos trabajadores han entrado con algunas patologías y este puesto, en el puesto laboral que actualmente se desempeña no le favorece porque puede incurrir en mayor injuria. ¿Sí? Entonces ese puesto no es adecuado para este trabajador, ¿no? Entonces lo colocamos en otro de acuerdo a las capacidades también que este trabajador pueda tener. Otros factores van a ser ligados a la condición de trabajo, las posturas, ¿no? Como podemos ver aquí, están sentadas, una está semisentada, ¿ven? Y están sentadas y está como que en flexión de columna, ¿no? Las posturas que van a tener para poder laborar, la fuerza que van a ejercer para poder cumplir este rol, y los movimientos, ¿no? Los movimientos migratorios, los movimientos de subida, bajada, o estar en muchos tiempos prolongado en una sola posición. A los factores organizacionales, ¿no? De acuerdo a las jornadas, cuánto tiempo va a tener de jornada laboral, cuántos turnos, cuánto debe ser el descanso entre un periodo y otro y cuál es el horario que se le va a adecuar a este trabajador de acuerdo al trabajo respectivo que va a desempeñar, ¿no? Los tipos de procesos van a ser unos que son los automatizados, otro en cadena, ¿no? Generalmente eso se trabaja en las industrias, los trabajos de cadena, los ritmos individuales, la carga de trabajo, cómo va a operar, ¿no? Este operario, la carga de trabajo, las características de estas actividades, ¿no? Si va a demandar que este trabajador, pues, tenga que estar muy atento, ¿no? Que tenga que memorizar alguna actividad o si es un trabajo de monotonía, ¿no? Es por eso que los trabajadores cuando tienen algún problema, ¿no? Personal y este trabajo demanda algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces se le cambia de puesto. ¿Por qué? Porque puede incurrir en que el trabajador está pensando pues, en problemas familiares, que falleció alguien o algo, y puede cometer un error. Entonces aquí los errores pueden costarle así incluso la vida al trabajador o la sección de alguna parte del cuerpo, ¿no? Muchas veces han llegado a emergencia trabajadores en los cuales han perdido pues los dedos, han llegado pues con la mano en la mano, ¿no? Han perdido algunas falanges y todo esto puede verse por la cadena de trabajo, ¿no? El ritmo que era muy prolongado, porque el paciente, pues el trabajador estaba sometido a algún estrés externo y no estaba al 100% en su labor, ¿no? Entonces todo eso se tiene que evaluar, ¿no? Otros factores relacionados con las condiciones ambientales, pues, ¿no? Cambios bruscos, ¿no? De temperatura. Para esto, para entrar, por ejemplo, a los fríos, a las cadenas de frío, el trabajador, ¿no? Tiene que usar toda la implementación, que esa implementación tiene que ser dada por la empresa, ¿no? Por el contratista, la empresa, el empleador, tiene que darle y brindarle todo el accesorio para que este trabajador pueda desempeñarse adecuadamente, ¿no? Los puestos de vibración también, ¿no? Para vibración tienen los tapones, tienen los guantes, tienen la chaqueta, ¿no? Y también las jornadas que no pueden ser mayor, ¿no? De 6 horas corridas, tiene que ser pausas activas entre una y otra actividad. Entonces, ¿por qué se van a dar las lesiones por trauma acumulativo? Primero, estas lesiones van a estar originadas, como ya dijimos, ¿no? Una exposición prolongada y estos movimientos repetitivos, ¿no? A la acción de qué? De fuerzas externas, pues que van a interferir en la función del músculo, lo que esté haciendo el trabajador, ¿no? Ya sea músculos, fascias, ligamentos, tendones, ¿no? Entonces, esto va a ser porque va a haber un esfuerzo, ¿no? Va a sumarse la repetición, esto se va a acumular,
va a ser la mala postura, entonces se agrega esfuerzo, los movimientos repetitivos, la mala postura que puede tener el trabajador para adoptar el labor que está haciendo y el no descanso. Todo eso me va a traducir que este paciente va a tener como conclusión, no, como resultado, una lesión por trauma acumulativo. Entonces, esta cadena se tiene que romper. Es por eso que el ANAYUS, ¿no? Es ahí donde se implementa las pausas activas, el riesgo que va a haber, el riesgo ergonómico, evaluar los puestos de trabajo, ¿no? Todo esto, esta cadena, han estudiado y han visto de que esto repercute, uno, al trabajador y otro a la empresa. Entonces, si se quiere trabajar con armonía, esta cadena se tiene que romper. Entonces, estas lesiones pueden ser a nivel cervical, son las comunes, ¿no? Cervical, hombro, columna, a nivel de las articulaciones, como rodilla, ¿no? Las manos, que es síndrome del túnel del carpo, que va ahí, deditos, el resorte, ¿no? Al codo, a nivel de codo, la epicondilitis. Y aquí vamos a tener aquí cómo es que el trabajador en el tiempo, va a desencadenar esta lesión por trauma acumulativo. Veamos que la primera fase, tenemos tres fases. Esta primera fase va a ser la fase, como pueden ver en estas tres, es la más larga, es la en la cual el trabajador está aguantando, ¿no? Aquí generalmente el paciente o el trabajador se va a encontrar un poco cansado, fatigado, ¿no? Pero él con el descanso de los fines de semana suele recobrar. Es por eso que el paciente tiene esta primera etapa, es larga. El trabajador, o ya después que se convierte en paciente, este trabajador va a trabajar de lunes a viernes, fin de semana va a descansar y el lunes nuevamente como que recuperado va a trabajar. Y así va a estar, ¿no? Una semana, 2 semanas, 3 semanas, así va a estar. Este primer periodo, esta primera fase, se va a recuperar con el descanso del fin de semana. Luego, como él está tolerando, ¿no? Va a seguir una segunda fase. Y esta segunda fase ya se ve afectada, ¿qué cosa? La capacidad funcional, pues, ¿no? Y los síntomas van a revertirse, o sea, va a mejorar solo con el descanso médico y con el tratamiento médico que pueda tener el paciente, porque aquí ya hay dolor, hay molestia, entonces necesita descansar y tomar medicación para que pueda mejorar, ¿sí? Y luego ya se acorta esta tercera fase, es cuando ya el paciente pues ya no tolera, ya hay una injuria, hay una lesión, y aquí pues ya hay una capacidad funcional debido a la injuria o la lesión que presenta, pues, ¿no? Acá el paciente ya no duerme por las noches porque lo despierta el dolor, ¿no? Aquí aunque descanse el fin de semana, tampoco no va a mejorar porque ya hay una injuria, ¿no? Tanto ha estado tolerando la primera fase, ¿no? Que ya pasó una segunda y aquí ya llegó la tercera fase, pues, ¿no? Donde ya está la injuria, la lesión, va a haber pues una incapacidad para el trabajo, ¿no? Y el sueño va a estar interrumpido por este dolor. Entonces vamos a tener diferentes patologías, ¿no? Es un campo muy amplio, lesiones por trauma acumulativos. Uno de ellos, vamos a ver acá, es el síndrome del túnel del carpo. Esta vendría a ser una condición, ¿no? Que causa dolor y debilidad en la manito, pues, ¿no? ¿Por qué va a ser? ¿Qué va a ser? Porque va a haber una compresión, ¿no? Del nervio mediano que generalmente el paciente le va a traducir que va a tener adormecimiento, ¿no? En los primeros tres dedos de la mano. El dolor, el paciente nos va a referir la mañana, amanezco con hormigueos, con molestias, ¿no? A veces cojo algo y se me puede caer, ¿no? Entonces ya el paciente nos va relatando qué es lo que está sintiendo. Entonces, ¿y cómo mejora? Mejoro a veces cuando ya empiezo con este hormigueo porque estoy haciendo la actividad, empiezo, sacudo los dedos y ya mejora, se me va estas molestias de hormigueo, que son las parestesias, ¿no? Y ese es el signo de Flick que nos dice, ya, este entumecimiento debe ser por algo que me está atrapando, ¿no? Hay un atrapamiento en este canal que está llevando a que tenga esta molestia este paciente. Entonces le preguntamos a qué se dedica y nos dice, ya, yo soy pues, generalmente lo sufren los que son las secretarias, pues, ¿no? Yo soy secretaria, pues, ¿no? O ahora estoy trabajando en casa, antes no trabajaba, trabajaba afuera, pero ahora estoy haciendo el home office. Ya.
Entonces, generalmente, pues son los que teclean, son los carpinteros, los que hacen actividad, que tienen ese movimiento, ¿no? Los que están en sala operando y hacen la flexoextensión, ¿no? O apoyan, ¿no? Hacen un apoyo sobre este canal, ¿no? Sobre el ligamento transverso y ahí es donde sufre el atrapamiento, pues, del mediano. Entonces, ¿cómo vamos qué evaluación clínica vamos a tener con respecto a estos pacientes que nos manifiestan esa molestia? Entonces, vamos a hacer la maniobra de Fallen, que es la más conocida, y la de Tinel, ¿no? La de Fallen, ¿cómo es? Le decimos al paciente, pues, que haga una flexión, que ambos dorsos de la mano, ¿no? Con flexión de las muñecas, que los junte, pero tiene que ser una línea de 180 grados, así, ¿sí? Una línea horizontal con las manitos, con el dorso de las manitos que se junten. Entonces le decimos al paciente que se quede por unos segundos así. Entonces, mientras que le vamos conversando, ¿no? Entonces, por unos segundos luego le decimos ya, suelte. ¿Y qué es lo que siente? Y el paciente luego que suelta las manitos nos dice, siento que se me pasa corriente en los deditos, siento que me pasa corriente en estos deditos. Ya, ¿y cómo mejora? Cuando hago esto, mejora esas molestias. Ya. Entonces tenemos la maniobra de Fallen positivo, ¿no? Luego, cogemos la manito y a nivel de la región palmar, a nivel pues, ¿de dónde? De la muñeca, pues, ¿no? Le decimos, percutimos a nivel del mediano, del transverso, percutimos y hacer la percusión tiene que desencadenar parestesia en los dedos, entonces percutimos y le decimos al paciente, ¿qué es lo que siente? Siento que me está hormigueando, ¿no? Le hacemos la percusión, le decimos, ¿qué siente? Siento un hormigueo. Ya. Entonces tenemos que el signo de Tinel es positivo, ¿no? Entonces para esto ya tenemos algo que nos está llevando a decir que este es un síndrome del túnel del carro. Entonces, ¿qué ayudas diagnósticas nos puede decir que sí, que es realmente lo que tiene? Un estudio electrofisiológico, ¿no? Basta con la clínica si es que el paciente vemos que es de escasos recursos y no puede acceder a un tipo de estas pruebas, ¿no? Porque básicamente ya el diagnóstico lo teníamos, pero con eso lo complementamos para que nos pueda decir qué tipo, ¿no? de pronóstico vamos a tener, ¿no? ¿Qué intensidad va a tener? ¿Qué grado de lesión va a tener, ¿no? Entonces, para saber la intensidad, el grado y el pronóstico, hacemos uso del estudio electrofisiológico, que va a constar en una que va a ser la conducción nerviosa a través de la velocidad de conducción, y el otro que va a ser la parte motora, que va a ser la electromiografía. Entonces, hacer estos dos nos va a decir, ya, tiene una, no sé, una negromexis, ¿no? Y entonces ya vamos a saber que cuánto va a ser el tiempo para recuperar de acuerdo a lo que nos ha salido. ¿Y qué hacemos? Lo mandamos a que haga la terapia, pues, ¿no? Correspondiente. ¿Y en qué va a constar? En terapia física, ¿no? Que puede ser, pues, hidroterapia, un poco de ultrasonido, ¿no? Láser, que el láser me va a ir muy bien a este nivel, y terapia ocupacional. La terapia ocupacional se va a encargar de mejorar toda la parte propioceptiva y sensorial que está sintiendo el paciente. Y el tratamiento médico, claro, pues, ¿no? Y también nos va a decir cuándo ya no podemos hacer más, ya tenemos que mandarlo a neurocirugía para que el tratamiento ya sea quirúrgico, ¿no? Ahora tenemos otro, que va a ser otro síndrome, que es el síndrome del canal de Guyon, ¿no? Este síndrome del canal de Guyon va a ser debido a qué? Va a ser debido a una compresión del nervio cubital, ¿no? Que va a recorrer pues, dentro de la palma de la mano. Entonces, ese síndrome va a ser por atrapamiento del carpal y generalmente es conocida como la parálisis del ciclista, ¿no? Entonces, generalmente lo que va a ser por la compresión, la presión que va a hacer los que manejan la bicicleta, ¿no? Va a ser un agarre, una empuñadura, y esto va a hacer de que cause el entumecimiento en esos primeros dedos de la mano, ¿no? De la región distal, los últimos deditos, ¿no? Los primeros, no, los últimos deditos, ¿no? El cuarto y el quinto, va a hacer de que haga esta flexión, ¿no? De los deditos, y al hacer la presión es donde va a haber el atrapamiento y se traduce como el adormecimiento que tienen pues la mayoría de los ciclistas, ¿no? El otro es la epicondilitis. Esta epicondilitis es llamado, conocida, pues, ¿no? Como el codo del tenista, el golfista, ¿no? Entonces, esta vendría a ser una inflamación a nivel de la inserción de los músculos epicondrios, ¿no? Que es lo que va a afectar a nivel de la bolsa humeral, ¿no? El periósteo y el ligamento anular.
Entonces, ¿dónde se va a originar? Generalmente en el músculo extensor, ¿no? Radial corto del carpo. Y esto se va a traducir por qué movimientos. Pues, generalmente el paciente de cadáver va a hacer unos movimientos repetitivos de la pronosupinación de la mano, ¿no? Pero con el codo va a estar extendido. Extiende el codo y va a hacer la pronosupinación, ¿no? Y como hace el tenista, pues, ¿no? Supina y prona con el codo en extensión. Entonces, generalmente ellos van a decir, bueno, que van a tener dolor a nivel del codo, en la región lateral, ¿no? Y el antebrazo que no se va a quedar solo aquí, sino que se va a dirigir a nivel del antebrazo, ¿correcto? Y que generalmente ya cuando pasa mucho tiempo, pasa días, semanas, pues el paciente puede acusar de que está perdiendo la fuerza al momento de que hace la presión, ¿no? Al momento que va a coger algo, le duele porque está haciendo una flexión y como hay dolor a nivel del antebrazo, pues puede soltar las cosas, ¿no? Entonces, para esto le hacemos algunas exploraciones, pues, o algunas maniobras, ¿no? Para evaluar lo que es el codo. En ese caso, para una epicondilitis. Entonces, le hacemos la prueba de la silla, que es el chair test, ¿no? ¿Qué le decimos al paciente? Que como podemos ver aquí, ¿ven la imagen? Sí, sí, ¿no? Aquí, como podemos ver, el paciente está en supino, está parado. Entonces, con el brazo, miren, ve, con el brazo en extensión y la manito pues en pronación, le decimos que coja la silla y la eleve, ¿no? Que coja la silla y la eleve. Entonces, si el paciente no puede o desencadena dolor y la suelta, ni siquiera puede levantar, entonces decimos que es positivo la prueba de Chair Test, ¿no? Es positivo. Entonces nos dice de que hay algo que está pasando ahí a nivel del epicóndilo. Tenemos otras maniobras que es de Cousin y de Mills, ¿no? Esta de Cousin, acá, cogemos con una mano a nivel del codo y este codito pues vemos que está en flexión, ¿no? Y le decimos al paciente que haga fuerza, ¿no? Que haga una extensión dorsal, porque aquí está el dorso, ven aquí, le decimos que haga una extensión de hacia antebrazo y nosotros le colocamos una resistencia, ¿ven? Colocamos una resistencia. Entonces, el paciente, el momento que está subiendo ya desencadenado el dolor a nivel del epicóndilo, a nivel del codo, decimos, ya, COSEN positivo para una epicondilitis, ¿no? El otro es la maniobra de Neal. Miren, ve, en la muñeca cómo se encuentra, ¿no? La muñeca y los dedos están en flexión y el antebrazo está pronado. Entonces le decimos que haga, o bueno, nosotros completamos la extensión del codo y el momento de completar la extensión vamos a palpar y el paciente pues va a desencadenar dolor. Entonces nos diría que sí está comprometido en el epicóndilo. ¿Sí? ¿Hay alguien creo que tiene su audio prendido? Si podrían apagarlo. ¿Sí? Lo apagamos y no se va, escucha como que ruidito. ¿Sí? Gracias. En cuanto a la vulnerabilidad, bueno, ¿no? Vemos que entre los factores que van a incrementar esta vulnerabilidad del paciente van a ser aquellos pues, que juegan, ¿no? El tenis, el golf, cuando hay un desequilibrio muscular, ¿no? Hay aquellos que tienen una hiperlaxitud articular también, ¿no? Que tienen más del rango articular permitido. Bueno, y ahora vamos a ver pues la clasificación de las tendinitis y sinosinovitis. Aquí vamos a ver que estas van a ser pues provocadas por posturas forzadas y los movimientos repetitivos, ¿no? Enfermedades por fatiga o inflamación. Entonces vamos a tener las más conocidas, van a ser a nivel de la mano, muñeca, ¿no? Que sería la tendinitis de abdón largo y el extensor corto, que es conocida como la tendinitis Kervain, y la tenosinovitis senosante, conocida como el dedo en resorte. Aquí tenemos la tenosinovitis de Kervain. Aquí va a ser, ¿qué cosa? Una inflamación que se va a producir, ¿por qué? Porque va a haber una estenosis, ¿no? ¿A nivel de qué canal? Óseo fibroso sinusal situado, ¿qué? A nivel de la estiloides, pues radial, ¿no es cierto? Entonces, el paciente va a sentir dolor en el momento que va a hacer la extensión del pulgar, ¿no? Entonces, esto va a ser que cuando el paciente coja las cosas y gire o haga desviaciones,
¿no? El paciente va a desencadenar pues el dolor y más si es que son con movimientos repetitivos. Entonces le vamos a hacer una maniobra, que es la maniobra de Flinkenstein, ¿no? Esta maniobra de Flinkenstein le decimos al paciente, como pueden ver acá, que aduzca el dedo gordito, ¿no? Que lo meta al centro de la palma de la mano y luego que encierre los demás deditos. Y nosotros le hacemos una maniobra, hacemos una rotación y lo que hacemos es desencadenar, ¿no? Una flexión radial y el paciente pues no va a soportar, hasta yo, ¿ve? Ustedes hacen una flexión y va a desencadenar pues el dolor. Entonces eso es la maniobra de Flinkenstein positivo con una tenosynovitis de Kervain, ¿correcto? Entonces generalmente el dolor pues aparece un dolor agudo, un dolor subagudo que va a ser ¿a qué nivel va a ser? Del estiloides radial. Y esto va a estar irradiado ¿hacia dónde? Pues va a estar irradiado hacia el pulgar y a la diáfisis del radio. Entonces esto va a aumentar o lo va a generar, ¿qué va a generar que me duela? Va a generar los movimientos de flexión, extensión y abducción del pulgar, ¿no? Cuando abduce el pulgar, ahí va a generar, ¿no? Va a generar este dolor. Entonces, ¿qué es lo que le indicamos? Ah, bueno, y al generar dolor, cuando yo tengo dolor y eso ha sido por un tiempo prolongado, entonces luego del dolor ya va a venir la debilidad, ¿no? Que voy a coger algo y plum, se me va a caer también, ¿no? Entonces aquí el trabajador o la ama de casa también o aquellos que hagan estos movimientos repetitivos pues van a perder la fuerza, ¿no? Y van a tener dificultad para hacer el agarre. Y usualmente, ¿qué le solicitamos acá? ¿No? ¿Cuál va a ser el tratamiento de esos pacientes? Igual, ¿no? Puede ser la hidroterapia, ¿no? El láser también va a ir muy bien, pero aquí lo que mejora el tratamiento y encuentra mejoría en el paciente es inmovilizar el primer dedo, ¿no? Le damos un inmovilizador, una férula, en el cual ya el paciente no va a hacer, ¿no? La aducción ni la deducción. Entonces, este pulgar va a estar inmovilizado, solo el pulgar. Los demás dedos sí puede mantenerlos, pero la cosa es que este primer dedo esté inmovilizado con los demás dedos sueltos, pero ese sí no. El tratamiento va a ser inmovilización de este primer dedo, terapia física y terapia ocupacional. Aquí tenemos el dedo en resorte o tenosynovitis, senosante del digital. Entonces, esta va a ser una tenosynovitis senosante, ¿no? De la vaina del flexor largo de los dedos de la mano, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una desproporción entre el tamaño del tendón y la primera polea de la flexión. Entonces va a producirse ahí un bloqueo, ¿no? El momento que el paciente hace una flexión, ahí se va a bloquear. Yo le digo al paciente, a ver, haz puño. Entonces hace puño, no hace puño. Abre las manitos. Entonces el paciente va a hacer esto, va a hacer esto. Y decimos, y este dedito, no, este dedito se queda así. Y él tiene que regresar, ¿no? Y se siente como la polea jala, ¿no? Se siente como jala. Entonces el paciente lo que va a hacer es puño, abre y cierra. Hacemos que abra, cierra, abre y cierra. El momento que cierra, para abrir se queda ahí, se queda acá, ¿no? Es por la desproporción que hay entre el tamaño del tendón, pues y la primera polea de lo que es para que nuevamente haga la extensión, ¿no? De la reflexión. Entonces, ¿ven? Él tiene que hacer esto para que nuevamente regrese el dedito en extensión. Entonces, ¿quiénes son los que sufren generalmente de esta patología de dedo resorte? Generalmente los pacientes pues que están en actividad con la palma que hacen esto, pues no una presión sostenida y mantenida como en el ciclista, no, sino que abren y cierran, pues no como los carniceros que cogen, que hacen la presión del cuchillo, ¿no? Y están que cortan, no cogen otro y cortan, o los que están haciendo la masa, pues no flexionan y extensionan, o la ama de casa que está planchando, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la flexión, ¿no? De los dedos, flexión y extensión. Ahora vamos a ver las patologías tendinosas de hombro. Entonces vamos a ver aquí, pues que la prevalencia va a ser alta, ¿no? El 18% de los trabajadores, ¿no? Que realizan algún trabajo manual pesado, ¿no? Con un importante componente, pues, de esfuerzos repetitivos, ¿no? O movimientos repetitivos del hombro.
y posturas forzadas van a hacer de que den como resultado lesión de algún componente del hombro, ¿no? Como sabemos, aquí el hombro vamos a tener aquí los músculos del manguito rotador, pues, ¿no? Supraespinoso, subescapular, infra y redondo menor. Y aquí tenemos la visión en la parte anterior y posterior. Entonces, ¿cuáles van a ser las lesiones más comunes? La lesión del supraespinoso, un síndrome por pinzamiento, una bursitis secundaria, hasta la ruptura del manguito, ¿no? Y miren, ve, cuando ya el paciente, miren, eso es lo que desencadena, pues, las patologías a nivel de hombro. Estos movimientos que están por encima de la cabeza, pues, ¿no? Los reponedores, los gondoleros, y más si es con carga. Entonces, lo que hace es cogen y reponen, ¿no? Cogen y reponen. En este caso, ¿cuál sería la solución? Porque igual tiene que haber alguien que esté reponiendo. En este lugar, en esta situación, la solución, ¿cuál sería? Que cojan unas banquitas, unos steps, ¿no? Los steps que son las escaleras de peldaños, ¿no? Sería 2, 3 peldaños de acuerdo a la necesidad del trabajador, de acuerdo a la altura que él lleve, ¿no? Entonces, coloca una escalera y ya el reponedor ya no tiene que hacer este movimiento, solo coger y colocar, ¿no? Coger y colocar o reponer, ¿no? Miren, ve, aquí la ama de casa lo más probable es que esté limpiando, pues limpiará 2, 3 veces a la semana, no sé. Y lo que está haciendo es el esfuerzo, ¿no? De empeñarse y colocar eso por acá. Entonces ella pues va a tolerar, ¿no? Va a tolerar por un tiempo hasta que ya se va a dar cuenta que ya va a estar limitado. ¿Cómo se va a dar cuenta? Cuando ya no pueda peinarse, cuando ya no pueda hacer la cola o cuando esté usando el otro hombro porque el otro le dificulta, ¿ven? Hasta incluso lateraliza hacia un lado para poder conversar, ¿no? Lleva hacia ese lado en lugar de estar derecha y que el hombro suba y sostenga pues el celular en esa posición, pues, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver nuevamente pues el hombro, ¿no? El dolor generalmente va a ser progresivo, ¿no? O puede ser agudo, pero la presentación aguda va a ser pues cuando el evento ha sido por una sobrecarga, ¿no? Por una sobrecarga, entonces ahí ya el trabajador o el paciente va a sentirlo en ese momento, ¿no? Y ahí es donde él ya va a parar porque va a decir que me duele, al día siguiente le va a doler, va a tener limitación, ¿no? Entonces, es típico pues el momento del examen, que el paciente muestre dolor en el momento de que yo estoy evaluando los rangos, ¿no? Los rangos de movimiento. Entonces aquí vamos a tener la patología tendinosa crónica, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de pinzamiento, el dolor en hombro que va a aumentar en qué momento, en la abducción y la rotación externa, ¿no? Y puede acompañarse de una radiculopatía, ¿no? A nivel cervical, que va a bajar por miembros superiores y que va el paciente pues a decir que empieza con molestias en los hombros, pero esto no se queda ahí ya, sino que va a ir bajando a los antebrazos hasta llegar probablemente a los dedos, ¿no? Entonces el paciente nos va a decir que va a tener debilidad, pues no, va a tener debilidad al levantar la mano sobre la cabeza, pues, ¿no? Para colocar algo aquí arriba, el paciente nos va a decir que no puede porque siente que sus brazos le pesan, que no va a poder realizarla, ¿no? Quejándose pues por un dolor al momento de hacer la elevación, ¿no? Aquí tenemos la bursitis subacromial. Aquí la bursitis subacromial, pues el dolor, el paciente nos va a describir como el dolor que es permanente, que va a aumentar pues con la movilización del hombro. Aquí la abducción activa y pasiva pues va a estar limitada y sobre todo pues la activa, ¿no? Probablemente por la fuerza pues muscular adicional de los aductores que se va a contraer sobre la bolsa, ¿no? ¿Y esto a dónde se va a irradiar? Se va a irradiar a dónde? Al tercio medio y superior del antebrazo, ¿no? Debido a que aquí hay una extensión subdeltoidea de la bolsa, ¿no? Aquí la ruptura del manguito, aquí puede ser asintomática, pero esto va a ir, depende cómo se vaya presentando.
como sabemos, los músculos del manguito rotador van a estar interconectados, entonces cuando es un desgarro, una ruptura parcial, pues no lo va a sentir mucho, va a sentir como una pequeña molestia. A medida que pasa el tiempo, pues el paciente, si no presta atención a esa pequeña molestia, esto va a ir incrementándose, esa pequeña molestia en el tiempo, ¿no? Me duele como 2 y luego pasa un tiempo, luego me duele como 3, como 4, ¿no? Empieza algo leve y luego se va incrementando hasta llegar a un 8, 9. Es donde hay un pequeño desgarro y ese desgarro, como él va a estar siguiendo usando este hombro, se va a ir incrementando hasta puede llegar a un desgarro total, ¿no? Entonces aquí cuando ya se va incrementando, pues el dolor ya empieza también a aumentar. Entonces aquí el dolor ya se pone un poco intenso, no lo deja dormir por las noches, ¿no? Ya sería una fase 3 donde hay una injuria ya, ¿no? Entonces el paciente ya no puede ya mantener el brazo, no puede elevarlo, no puede pues, hacer la abducción ni nada. Y usualmente cuando a la exploración clínica, limitación, y también se puede palpar pues algunos crepitantes subacromiales, ¿no? Entonces ¿cómo lo vamos a evaluar? Entonces, primero la movilidad activa, ¿no? Él hasta dónde me va a poder realizar las movilizaciones de hombro, hasta dónde, ¿no? Luego que ya vemos cuál es la restricción que este paciente tiene, pasamos a la movilidad pasiva. Yo voy a coger el examinador, coge, ¿no?, el hombro del paciente y va a realizar las movilizaciones pasivas. Aquí no interviene el paciente, ¿no? El paciente se deja examinar por el médico. Entonces, para ver si el paciente pues tiene alguna limitación, utilizamos la maniobra play, ¿no? Aquí le decimos al paciente que pase, miren, ve este primer dibujo, le decimos al paciente que pase la mano por detrás de la cabeza, ¿sí? Y toque el hombro opuesto, ¿correcto? Entonces ahí ya estamos evaluando que el paciente pues puede hacer la rotación, ¿no es cierto? Entonces ya está. Y puede ser la aducción y la rotación. Y luego le decimos que ya baje la mano. Ahora su mano pásela por detrás de la espalda y toque la escápula, el borde inferior, ¿no? Entonces el paciente hace la rotación, ¿no?, interna y la aducción y decimos, ya. Entonces hemos evaluado que el paciente puede hacer la rotación, aducción, ¿no?, y aducción. Entonces decimos, ya, está bien, mantiene los rangos. Entonces luego empezamos cuando ya el paciente pues no puede hacer estas maniobras, no puede hacer la maniobra a play, entonces decimos, ya, entonces hay algo que no está bien, ¿no? Tiene limitación, dice, a veces las pacientes dicen, no puedo abrocharme el brasier, tengo que pasarlo por delante y coger los broches, porque no me permite, no llego, porque me causa mucho dolor. Ok, entonces ahí empezamos con las maniobras para ver dónde, ¿no? Entonces, con la maniobra de Howings o pinzamiento o el impingement, ¿no? Entonces, esa maniobra es una maniobra, bueno, importante, ¿no? En la cual nos va a decir de que hay un compromiso a nivel de ¿qué? Del espacio subacromial, ¿no? Esta maniobra de Howings tiene una sensibilidad alta, en la cual nos va a decir que la bursa está inflamada, ¿no? La bursa del subacromial. Entonces le decimos al paciente, nos colocamos al costado del paciente y le decimos, nosotros le estabilizamos pues con una mano, ¿no? Le estabilizamos el hombro y con el codo, como pueden ver acá flexionado en 90, se le realiza pues una rotación interna y luego otra rotación interna y una externa. Entonces ahí desencadena el dolor, entonces decimos, ya, entonces aquí hay un compromiso pues subacromial. Entonces se hace referencia a esta patología, ¿no? Entonces decimos que ya, aquí en el subacromio hay un pinzamiento, hay un compromiso, ¿no? Nuestras 3 maniobras. Ahora, si no bastó con eso, entonces hacemos la otra prueba, pues, ¿no? De Yokun o Yokun test. Entonces, con este le decimos al paciente sentadito, ¿no? Le decimos que se coloque la mano en el hombro
¿no? Aquí, como está el otro, en el hombro contralateral, ¿no? Está sentadito y hace una flexión de codo que se coloque el hombro contralateral. Y le decimos que eleve el codo y hacemos y colocamos nosotros una mano para hacer la contrarresistencia, ¿sí? Y al hacer la contrarresistencia, si desencadena dolor, entonces diremos que es una prueba de Yokun positivo para una lesión a nivel subacromial. Y aquí tenemos otro, ¿no? Que es la prueba de Job. La prueba de Job es para ver si hay alguna patología a nivel del supraespinoso. Le decimos al paciente, nuevamente puede ser sentado, ¿no? O parado, le decimos al paciente, ¿no? Que coloque sus manos sobre el ya no. Le decimos al paciente que abra las manos, ¿no? Que abra las manitos, ¿no? Que haga una rotación y que haga manito con puño y que el dedo gordo mire hacia el piso, ¿sí? Y que mantenga fuerte ahí, que mantenga fuerte los brazos, ¿no? Que mantenga en extensión y fuerte los brazos y nosotros hacemos una resistencia, ¿sí? El momento de hacer la resistencia y bajar los antebrazos, los brazos, hacemos una bajada, entonces el paciente se le cae el brazo. Ah, ya, si se le cae el brazo por el dolor y la limitación que tiene, entonces diríamos que hay una lesión a nivel del supraespinoso, ¿sí? Por ejemplo, puede ser aquí el derecho que hagamos, es bilateral, ¿eh? Recuerden que la evaluación bilateral. Ahí bajamos y bajó el derecho, y el izquierdo se quedó, resistió bien. Entonces decimos, puede haber aquí un desgarro, ¿no? Una tendinosis del supraespinoso, ¿correcto? Entonces, ¿qué le solicitamos? Una ecografía para ver cómo está ahí el músculo, ¿no? El tendón. Aquí, la prueba de SPID. Entonces, aquí para la prueba de SPID, le decimos al paciente, sentadito nuevamente, que eleve pues el hombro a 45 grados, ¿no? ¿En qué plano? Aquí en el plano escapular. Entonces, con la mano supinada, claro, ¿no? Entonces le decimos que el paciente va a elevar los brazos, ¿no? Y nosotros le hacemos una contrarresistencia, ¿ven? Colocamos una manito, el paciente tiene que subir la manito, subir el brazo, y nosotros le tenemos que poner una resistencia. Cuando vemos que no vence la resistencia o le duele y baja, decimos, ah, ya. Entonces, aquí hay un compromiso del bíceps, ¿no? El tendón del bíceps. Podemos hacerlo en forma bilateral o uno por uno también, ¿no? Aquí para la prueba, tenemos otra prueba que es la de Jergenson o Jergenson Test. Aquí vamos a ver que es como darle la mano al paciente, ¿no? Le decimos que se siente, ¿no? Que con el codo aquí, ven, está en flexión de 90, ¿dónde está? Que aquí está el codito en flexión de 90 grados, que la mano está pronada y él nos da la mano. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Le damos la mano y hacemos un movimiento, ¿no? Un movimiento contrario. Le decimos que trate de vencer la fuerza, le hacemos un movimiento contrario, ¿no? Y es ahí donde el paciente, pues, no logra vencernos, no logra vencer la fuerza que le ejercemos. Entonces, ¿por qué? Porque desencadena dolor. Entonces ya decimos no. Entonces aquí hay un compromiso, pues, ¿no? Si es la de, nuevamente, si es este movimiento, pues, positivo, decimos que aquí hay un compromiso, pues, a nivel del bíceps, ¿no? A nivel bicipital. Acá, para la prueba de Herbert. Aquí el paciente, pues, parado en supino, ¿no? Le decimos al paciente que coloque la mano detrás de la espalda, ¿no? Le decimos que coloque la mano detrás de la espalda con una rotación interna, ¿no? Y que trate ¿de qué? De separar, pues, la palma de la mano de la espalda, ¿no? Y que lo mantenga así por unos segundos. Entonces, si el paciente no es capaz de hacer esto, de hacer esta separación de la mano, ¿no? Y al contrario, se queda ahí pegada, entonces decimos ya, esa prueba pues es positiva, la de Herbert es para una lesión a nivel del subescapular, ¿correcto? Aquí tenemos otra maniobra que es bueno, el signo de Paté,
¿no? Entonces aquí para paté le decimos al paciente que se siente, ¿no? Y nosotros estabilizamos aquí. El hombro tiene que estar aquí abducido, aquí formando un ángulo de 90, ¿no? En relación a la escápula. Entonces el hombro aquí está rotado a 90 grados y con el codo también en flexión, en que forma un ángulo de 90 y se le pide al paciente pues que realice la rotación externa y nosotros aplicamos una resistencia aquí a la nivel de la muñeca, ¿correcto? Entonces, vamos a decir que esta prueba va a ser positiva cuando hay una debilidad para hacer la rotación externa que le hemos pedido, ¿cierto? Y si esto es así, pues diremos que hay un compromiso. ¿Para qué? Para el infraespinoso, ¿correcto? Aquí hay otro signo que es el signo de Popeye. Aquí le decimos, ¿no? Que haga, ¿por qué Popeye? Porque le decimos que haga como Popeye, pues, ¿no? El Popeye lo identificamos eh, como el que come espinaca, ¿no es cierto? Y él le muestra, ¿qué le muestra a Oliva? Pues le muestra los músculos, ¿no? Le muestra el bíceps, ¿no es cierto? Entonces le decimos que haga como el Popeye, ¿no? Y vamos a ver aquí que el momento de hacerle la flexión de codo ya va a haber una pequeño abultamiento, ¿no? Como una pelotita. El momento que el paciente hace esta resistencia, va a haber aquí que se va a asomar como una pequeña pelotita al momento que él hace la contracción. Entonces, eso significa que aquí hay un desgarro, una ruptura, pues, ¿no? De la porción larga del bíceps. Y que en la posición cuando está en decúbito supino, ¿no? Vamos a poderlo vencer así. Y cuando él hace contra la resistencia, vamos a poder palpar esta masa, ¿no? Que es un desgarro, una ruptura de la porción larga del bíceps. Aquí vamos a ver la prueba pues de Napoleón, ¿no? La anterior fue con la manito detrás de la espalda. Aquí vamos a ver que el paciente va a estar sentadito, ¿no? Con una flexión pues del codo, ¿no? En 90 grados y vamos a decirle que con la mano, ¿no? Ejerza pues que se coloque la mano a nivel del abdomen, ¿no? Y que realice una compresión. Si el paciente no puede pues hacer la compresión de su abdomen, ¿no? Y teniendo la mano, la muñeca en extensión, sino al contrario, tiene que hacer una flexión, ¿no? Tiene que flexionar la muñeca para hacer la compresión, entonces diremos que es positivo para una lesión, una debilidad del subescapular, ¿correcto? Entonces, aquí ayudas diagnósticas, vamos a pedir una placa, ¿no? Por ejemplo, cuando va a ser el paciente viene con un evento agudo, ¿no? Que hizo algo o vino porque se cayó en un trauma, ¿no? Pero iniciamos siempre con las imágenes, ¿no? Le pedimos una placa simple, ¿no? Porque en realidad cuando es para evaluar, pues, patologías musculares no nos va a no nos va a servir mucho, ¿no? Pero sí nos va a servir para ver, pues, si hay algún pinzamiento o no. ¿No? Aquí podemos ver una placa radiográfica en el cual vamos a poder observar pues que pinzamientos, aquí pues se puede ver un espolón óseo, ¿no? Aquí en el borde inferior de qué? Del acromio. Y vamos a ver pues, también nos va a servir estas imágenes para ver pues patologías de pacientes ya adultos mayores, ¿no? Acá sí nos va a servir mucho lo que es la ecografía, ¿no? Aquí la ecografía sí nos va a servir mucho para ver, pues, las calcificaciones que se pueden evidenciar, los desgarros también que se pueden evidenciar también, ¿no? Aquí tenemos a la otra patología que es muy común en el área laboral, que son las lumbalgias, pues, ¿no? Realmente la lumbalgia, pues, es un dolor que el paciente nos manifiesta, que se presenta, pues, en la región inferior de la espalda. A ver si ellos refieren, ¿no? Me duele la espalda, ¿no? Y esta patología, pues, es de alta prevalencia y es la segunda causa, pues, ¿no? De ausencia laboral, ¿no? Y es muy común en el primer nivel de atención, ¿no? Las lumbalgias de etiología determinada. La mayoría de ellas son lumbalgias mecánicas.
Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas, no? Podemos tener agudas, ¿no? Este comienzo puede ser un comienzo brusco, ¿no? Que aparece después de haber realizado una actividad física, ¿no? Y esto pues va a empeorar con los movimientos que haga, puede mejorar un poco con el reposo, ¿no? Y el episodio pues puede presentarse tanto del lado derecho como el izquierdo. A veces es por la flexión, ¿no? Que puede realizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La mamá que está en la casa y está con el hijito, para recoger los juguetes del piso, ¿qué es lo que hace? Empieza a doblar la columna y a recoger, ¿no? Hace la flexión la columna, entonces llega un momento en que se queda flexionada, pues y se queda abajo. Y pues es un dolor intenso que lo que va a hacer que la mamá se coja la cintura y se quede ahí sentada, ¿no? Y llame a alguien para que le pueda ayudar a incorporarse o a pararse. Y hasta estas lumbalgias llegan pues a la emergencia. Son las lumbalgias agudas, ¿no? Tenemos las lumbalgias crónicas, ¿no? Este va a ser un dolor pues constante, ¿no? Progresivo, ¿no? Que va a empezar pues con un dolor de 2, 3 y se va incrementando a medida que va pasando el tiempo. Y suele pues mejorar cuando el paciente descansa en la noche o toma alguna medicación para que calme, ¿no? Y ellos generalmente van a escribir lo que cuando duermen en la noche mejora, pero en la mañana cuando se levantan como que la espalda, ellos refieren que la espalda la siento dura, ¿no? Esa duro que ellos refieren es la rigidez que presentan en las mañanas, pues, ¿no? Van a presentar, sí, limitaciones para hacer los movimientos, ¿no? Por ejemplo, al agacharse simplemente para cepillarse los dientes, ¿no? El agacharse para atarse las agujetas, ¿no? Y esto, conforme el paciente pues vaya tolerando el dolor, va a haber pues puede haber una atrofia de la zona muscular. Es por eso que va a estar indicado luego dentro de la terapia pues mejorar las posturas higiénicas, ¿no? Mejorar higiene postural. ¿Y eso qué quiere decir? Que tengo que mejorar, pues para atarme o amarrarme los pasadores, pues no hay la necesidad por qué agacharme, ¿no? Para sacarme el zapato no tengo que agacharme, tengo que sentarme, hacer flexión de cadera y colocarme el calzado, colocarme las medias, sacarme las zapatillas, pues, ¿no? Higiene postural. Entonces, podemos ver que esta lumbalgia puede ser producida por una o varias formas, pues, ¿no? En las cuales el paciente está desenvolviéndose en el trabajo. Entonces, una puede ser que desea de forma, pues, repetitiva por el levantamiento o manejo de los pesos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿ven? Está haciendo una flexión de columna inadecuada y encima está cargando peso. Entonces, él como el chavo creo que se va a tener que parar en 2, 3 tiempos y en algún momento va a quedar pues así doblado, ¿no? Haciendo la flexión. Y estos son los que causan pues las lesiones por trauma acumulativo, porque esto probablemente lo haga siempre, ¿no? No hay una buena higiene postural aquí. Aquí de igual modo, ¿no? Esto lo que está haciendo, pues de acuerdo al tamaño, la talla, no está acorde el equipo que él está utilizando para hacer el traslado de esta carga, ¿no? Y aquí de igual modo, ¿no? Los tiempos prolongados en una misma postura, ¿no? También me van a llevar a que tenga un dolor lumbar. Otro también los trabajos hay exposiciones pues vibracionales, tanto va a acarrearme patologías tanto a nivel pues de las muñecas, mano, que también a nivel lumbar, ¿no? Las condiciones pues ambientales, las adversas, que son las climatológicas, ¿no? Las psicológicas también, ¿no? Cuando el paciente, como les comenté, tienen algún problema familiar o personal que pueda eh, eso puede mellar pues en su trabajo, en su día a día, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí lo más importante va a ser la acción que se va a tomar ergonómicamente. ¿Sobre qué? Sobre los puestos de trabajo, ¿correcto? Para evitar pues la manipulación directa de las cargas. Es decir, yo no puedo estar cargando una caja de 20 kilos haciendo una flexión de columna para poder cargar esto.
No. Para eso, pues se tiene que tener ayudas, ¿no? De operadores, ¿no? Ayudas mecánicas que van a hacer de que yo ya no haga ese esfuerzo, sino la máquina, ¿no? Es la que va a hacer. Yo tengo que conducir a la máquina, para eso me tienen que enseñar, adiestrar al manejo de esta máquina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues entrenar al trabajador, ¿no? A conducir estas máquinas y así para que eviten esas posturas o movimientos peligrosos que están incurriendo en esa patología que es la lumbalgia. ¿Y todo esto a qué va a contribuir? Todo esto va a contribuir a que disminuya el riesgo, ¿no es cierto? Y al disminuir el riesgo, pues va a disminuir las lesiones por trauma acumulativo. Entonces aquí lo ideal es prevenir, ¿no? Entonces acá ya el operador, el trabajador, ya no va a estar en una postura pues supino todo el día sin moverse. Entonces lo que tiene que hacer que tiene que alternar, ¿no? Un pie arriba, luego descansa y el otro pie abajo, ¿correcto? Y luego, pues para cargar un peso, ¿no? Que está en una mesa y trasladarlo a otra mesa o a otro lugar, pues tengo que hacerlo, el objeto, tengo que pegarlo hacia mí, tengo que abrazarlo y llevarlo al otro lugar. Si quiero recoger un objeto del piso, claro, lo puedo recoger como que la mamá también va a recoger los objetos pequeños que el niño ha tirado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No hacer la flexión de columna, lo que tiene que hacer es flexionar, ¿qué cosa? Las rodillas, ¿no? Y recoger el objeto, agacharse, llegar al piso y recoger objeto por objeto. ¿Correcto? Entonces no dobla la columna, no flexiona la columna, sino quien se hace ayuda de las rodillas, ¿correcto? Um, Aquí, controlar pues algo muy importante, el peso y hacer los ejercicios regularmente. ¿Qué voy a pedirle a un trabajador pues que sea cuidador pues de, o que pues cuidador de una fábrica, que trabaje de seguridad, cuando el trabajador pues mide 1,60 y pesa 91? Claro, él no va a estar parado todo el día así como una estatua. Tiene que alternar con los movimientos, ¿no? De un lado a otro, por momentos se sentará, por momentos se parará y es así. Pero creen que va a tolerar mucho esa columna, esas rodillas, ese exceso de peso, ese exceso si pesa 1,60, debe de pesar entre 60 y 65 máximo, ¿no? Y esos 30 kilos de exceso, pues esos 30 kilos de exceso está haciendo que su trabajo se vea perjudicado por este exceso de peso, ¿no? Ya recuerden que este factor ya es inherente al personal, al trabajador, no al puesto de trabajo ni a la ocupación que tiene este paciente, ¿no? Entonces debemos de controlar el peso, ¿sí? Debemos de hacer ejercicios. Ahora por esa pandemia la mayoría de los trabajadores que están haciendo home office se han subido de peso porque están mucho tiempo sentados y están comiendo y no están en actividad, ¿no? Entonces, no me va a influir para nada, pues, subir de peso, no hacer ejercicio y tener hábitos nocivos, ¿no? Como aquí, un coach putero, ¿no? Está fumando en una televisión, tomando alguna bebida que va a hacer, pues, que no mejore para nada, pues, su actividad laboral. Por el contrario, llegamos al tratamiento. Entonces aquí va a ser importante pues considerar si va a ser el tratamiento a una lumbalgia aguda o una lumbalgia crónica, ¿no es cierto? Hemos visto que en la fase aguda el tratamiento que vamos a utilizar va a ser crioterapia, ¿verdad? Mientras que en la fase crónica el tratamiento va a ser termoterapia, ¿correcto? A esto le vamos a agregar pues analgésicos, relajantes, ¿no es cierto? Entonces, en la fase crónica, pues ya aquí agregamos la termoterapia, ¿no es cierto? Compresas húmedas calientes a nivel de la zona donde presenta el dolor, ¿no? Puede ser corriente interferencial analgésica que va a calmar muy bien, ¿no? Se dice que el reposo
ya no es efectivo como años atrás decía, no que descansa en la cama, no, el reposo es relativo, puede descansar sí, pero no es que esté todo el día echado durmiendo, no, puede descansar de la actividad física, pero sí hacer otras actividades, ¿correcto? Es por eso que no se recomienda ya el reposo absoluto, no, se ha demostrado que no es efectivo, ¿sí? Y con algunas pautas, ¿no? Tratamiento correcto, sí, pero también cuidar lo que es el peso, las actividades que hace, el ejercicio que tiene que de aquí en adelante instaurar y la higiene postural. Entonces aquí tenemos, pues, ¿no? Los ejercicios terapéuticos. Va para flexibilizar la columna, se va a colocar en el paciente en 4 puntos, ¿no? Va a ser, ven aquí que es el saludo maometano, va a tratar de hacer la extensión de los extensores pues, de columna, ¿no? Con las manitos va a tratar de tocar el extremo de la camilla, por decir, ¿no? Entonces va a estirar todo, extensor de columna, multífidos, cuadrados lumbares. Aquí le decimos que se coloque en la camilla, no puede ser en la cama, porque en la cama se hunde, ¿no? Hay a veces los colchones son de espuma, esponja, no sé, y se hunden, ¿no? Tiene que ser una colchoneta, ¿no? En la cual le dé estabilidad y no se hunda, si no, no sirve mucho el ejercicio que vaya a hacer. Aquí tenemos la flexibilización, aquí en decúbito supino, ¿no? Hacemos que el paciente doble una rodilla, doble otra rodilla y tomando esa, hay que tener en cuenta que aquí es la sincronización entre lo que es la respiración y el ejercicio. Toma aire, ¿no? Abraza una rodilla, abraza ambas, cuenta hasta 3 y luego lo suelta y estira nuevamente. ¿Correcto? Miren aquí. Acá está haciendo el estiramiento de psoas. Esto tiene que estar derechito, haciendo una línea recta en la figura, abajo en el extremo el izquierdo. Acá vamos a ver que le decimos al paciente que estire la pierna derecha, que no lo despegue de la camilla y trate de flexionar el lado contralateral. Al hacer esto, está estirando el psoas, ¿no? Generalmente el psoas se contrae a veces cuando no caminan bien, suben, bajan escaleras, ¿no? Aquí, también para el estiramiento del glúteo, ¿no? Le decimos al paciente que de igual manera, recostada en la camilla y que haga una rotación, ¿no es cierto? Y hace la rotación, ahí está estirando el glúteo. Aquí el estiramiento de los isquiotibiales con una banda. Le decimos a la paciente que trate de estirar la pierna y el dedo gordo que mire hacia su cara. ¿Correcto? Lo hacemos unilateral de cada lado, pero siempre ambos. ¿Correcto? Aquí estamos tonificando lo que es la columna paravertebral al hacer como el avioncito, le decimos, ¿no? Levanta un bracito del lado derecho y el otro del lado izquierdo, ¿sí? Acá, para tonificación del glúteo mayor, le decimos que haga como un puente, ¿no? Que se coloque en decúbito supino, con las manos al costado y que levante las caderitas. Levanta las caderitas y contrae. Ahí se tonifica el glúteo. Aquí glúteo medio, al hacer que haga en 4 puntos y haga la flexión de la rodilla y que haga una contracción con la punta del talón mirando hacia arriba, ¿sí? Para glúteo medio. Y aquí, higiene postural, ¿no? Le decimos al paciente cómo tiene que coger los objetos del piso, al momento de sentarse, qué ángulo tiene que hacer, ¿no? Cómo tiene que movilizar los objetos, y aquí están trabajando pues las rotaciones de las caderas. Aquí, cómo debe de dormir, ¿no? La higiene postural va desde cómo tiene que dormir, cómo tiene que levantarse, cómo tiene que sentarse, ¿no? Una manera pues inadecuada es, ¿qué dibujito? Pues, ¿no? Muchos tienen pues los aparatos electrónicos en el dormitorio, ¿no? El dormitorio es para dormir, ¿no? Y nada de televisión, ni celulares, ni cosas que distraigan o interrumpan el sueño, ¿no? El dormitorio es una invitación al sueño. Entonces, si hay algún aparato que sea una interferencia entre el sueño y el paciente, pues
no es lo adecuado, ¿no? El tener el televisor genera de que vea, ¿no? Hasta altas horas de la noche, no descansa bien y al día siguiente tiene cansancio, pues, ¿no? Otro, que coloque muchas almohadas y haga una flexión sostenida, ¿no? De la columna cervical, y eso va a hacer que al día siguiente pues se levante con molestias a nivel del cuello, o que estén con el celular de cúbito prono en esa postura o estén en esa postura y también generen pues molestias, ¿no? Entonces le decimos que debe dormir en decúbito lateral, ¿no? Con una almohada entre las rodillas y una pequeña almohada en la cabeza. Y si duerme pues en decúbito supino, le decimos que tiene que tener pues una pequeña almohada debajo de las rodillas. ¿Sí? Igual, para sentarse, pues debe sentarse formando un ángulo de 90, ¿correcto? Y los pies siempre deben de tocar el piso. Por ejemplo, si es una persona de estatura baja, pequeña, de 1,50 m, y está con los pies colgando, no puede estar colgando. Tiene que estar siempre sobre algún soporte, sobre alguna base. Entonces, hay banquitos anteriormente, lo que hacíamos es en las guías telefónicas, se forraban de papel, de algo, ¿para qué? Para que la persona que no llegue al piso tenga esta guía, ¿no? Funcione como soporte y el paciente pueda tocar, ¿no? La parte propioceptiva, pueda sentarse y tocar el piso, la base. Y pues acá tenemos en otro lado pues una postura inadecuada, todo encorvado, que se está deslizando pues por la silla, ¿no? Al igual, para conducir, ¿no? Usar el cinturón, ¿no? Para dormir, en caso pues haya un dolor eh, a nivel de la columna lumbar, pues le sugerimos que coloque una almohada debajo del abdomen y él se coloque en decúbito prono, ¿no? Y coloque pues unas compresas calientes para que así pueda esos músculos relajarse, ¿no? Por ejemplo, cuando va a hacer el paciente el mercado, ¿no? Las amas de casa vayan a hacer las compras, se le sugiere que este peso debe estar repartido tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. No solo debe cargarlo de un lado, ¿no? Porque esto puede generar pues una mala postura, una escoliosis postural, ¿no? Entonces el peso debe ser equilibrado tanto en el derecho como en el izquierdo, ¿no? Y ya hemos visto que para cargar un peso pequeño, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto. Es decir, flexión de columna y coger el objeto y levantarlo, no. Tenemos que hacer la flexión de rodillas, coger el objeto, pegarlo hacia nosotros y trasladarlo. ¿Sí? Y aquí, para sostener un objeto, no es alejado de nuestro cuerpo, sino pegado hacia nosotros, manteniendo esa postura para trasladar el objeto, ¿no? Acá tenemos otro ejercicio, que es el ejercicio de Williams, que consiste en ejercicios de flexión de columna, pues para el dolor lumbar, ¿no? Aquí vamos a ver el paciente en decúbito supino, que va a hacer los movimientos de extensión, pues, ¿no? De los músculos paravertebrales, va a levantar la caderita, ¿no? Como si estuviera haciendo el puente, hacia arriba, luego hacia abajo, va a hacer la flexión de rodillas, va a pegar una rodilla y va a pegar la otra y luego las dos. Luego va a tratar de que este abdomen se contraiga, trate de tocar esta barriguita hacia la base, ¿no? Es decir, que contraiga todo lo que puede el abdomen. Luego estiramos una piernita y la levantamos, luego estiramos la otra y la levantamos sin doblar la rodilla. Bueno, chicos, eso ha sido todo, qué rápido, ¿no? Por el día de hoy. No sé si tuvieran alguna pregunta, como les comenté, en esto de lesión por trauma acumulativo, pues es un capítulo amplio, ¿no? Se ven muchas patologías, pero hemos visto algunas patologías que son comunes en el área laboral y también en casa, ¿no? Con las mamás que realizan las actividades en el día a día, ¿no? Y aquí lo importante es la prevención, ¿sí? Si nosotros, ya se ha visto de acuerdo a los estudios, ¿no? Que mejor es prevenir que tratar o curar.
Bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos, si no hay preguntas, en una próxima oportunidad. ¿Me escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Parece que estoy en un monólogo. Parece que estoy haciendo un monólogo acá. Bueno, chicos, entonces eso ha sido todo, ¿sí? Sí, Levanten la doctora, manito. muchas Sí, gracias. doctora, Sí, gracias. doctora, gracias. Ah, ya. Levanten la manito, todo quedó claro, ¿sí? A ver si levantan su manito me voy a dar cuenta que no he estado sola. ¿Dónde está la manito? La manito está donde dice reacciones, ahí hay una manito. Donde dice reacciones, ahí está la manito. Ya, listo. Entonces sí me quedó claro que están ahí conmigo y que les quedó claro. Bueno, chicos, fue un gusto. Nos vemos en otra oportunidad, ¿correcto? Gracias, doctora. Listo, chicos. Gracias, doctora. Cuídense. Buenas Gracias, doctora. tardes. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, doctora. Cuídense. Buenas tardes.